Jerónimo, al decir adiós a Hus, lo exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo vendría en su auxilio. Al saber que el reformador se hallaba encarcelado, el fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza, pero al llegar a la ciudad fue arrestado. En su primera comparecencia ante el concilio, sus esfuerzos para contestar los cargos contra él contendían con los gritos «¡A la hoguera con él! ¡A las llamas!». Entonces fue arrojado a un calabozo, lo encadenaron en una postura muy penosa y lo tuvieron a pan y agua. La muerte de Hus no tuvo el resultado que esperaban los papistas. La violación del salvoconducto por parte del emperador Sigismundo había suscitado una tempestad de indignación, y como medio más seguro, el concilio resolvió que, si fuese posible, en vez de quemar a Jerónimo, se le obligaría a retractarse. De este modo, fue llevado ante el concilio y se lo instó a que escogiera entre retractarse o morir en la hoguera. Debilitado por los rigores de la prisión durante un año y por la tortura de la ansiedad, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Hus, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Se comprometió a adherirse a la fe católica y aceptó el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wycliffe y de Hus como heréticas. Jerónimo trató de acallar la voz de su conciencia y librarse de la condena, pero en la soledad de su celda percibió más claramente lo que había hecho. Meditó en el contraste entre el valor y la fidelidad de Hus y su propia negación de la verdad. Pensó en el divino maestro quien se había propuesto servir y que por su causa sufrió la muerte en la cruz. El remordimiento y las dudas torturaban su alma. Harto sabía que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer lo llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Entonces hizo una resolución. No volvería a negar a su señor para escapar de un breve periodo de sufrimiento. Pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. Solo una completa curación de la verdad podía preservar la vida a Jerónimo, pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Así es como renunció a su anterior retractación y exigió que se le diera una oportunidad para defenderse. Temiendo el efecto de sus palabras, los prelados insistieron que se limitara a afirmar o negar la verdad de los cargos que se le hacían. Jerónimo protestó contra tamaña crueldad e injusticia diciendo: «Me han tenido encerrado 340 días en una prisión horrible, en medio de inmundicias, hedores y pestilencias, y falta de todo en absoluto. Luego me traen ante ustedes y, tras prestar oídos a mis acérrimos enemigos, se niegan a oírme. Si en verdad son sabios, y si son la luz del mundo, cuídense de pecar contra la justicia. En cuanto a mí, solo soy un débil mortal, mi vida es de poca importancia, y cuando los exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por ustedes que por mí». Al fin le concedieron lo que pedía. En presencia de sus jueces, Jerónimo se arrodilló y pidió que el Espíritu Divino guiara sus pensamientos y palabras, para que nada de lo que iba a decir fuese contrario a la verdad e indigno de su maestro. En aquel día se cumplió en su favor la promesa del Señor a los primeros discípulos: «Seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa. Cuando os entregaren, no os afanéis sobre cómo o qué habéis de decir, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de decir, porque no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». Las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aun a sus enemigos. Todo un año había estado encerrado en un calabozo, sin poder leer y ni siquiera ver, sufriendo físicamente y teniendo angustia mental. No obstante, presentó argumentos con tanta claridad y fuerza como si hubiera tenido la oportunidad de estudiar sin ser molestado. Al retractarse, Jerónimo había declarado justa la sentencia condenatoria que el concilio lanzara contra Hus, pero esta vez declaró que se arrepentía de ello y dio un valiente testimonio en favor de la inocencia y santidad del mártir. Luego dijo: «Estoy listo para morir. No retrocederé ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos y los testigos falsos, quienes un día tendrán que rendir cuentas de sus imposturas ante el gran Dios, a quien nadie puede engañar. De todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mi mente ni me causa tan acerbos remordimientos como el que cometí en este funesto lugar cuando aprobé la inicua sentencia pronunciada contra Wycliffe y contra el mártir Juan Hus, maestro y amigo mío. Sí, lo confieso de corazón y declaro con horror que desgraciadamente me turbé cuando, por temor a la muerte, condené sus doctrinas. Por tanto, ruego al Dios Todopoderoso se digne perdonarme mis pecados y este, en particular, el más horrendo de todos». Luego, señalando a los jueces, dijo con certeza: «Ustedes condenaron a Wycliffe y a Juan Hus no por haber invalidado las doctrinas de la Iglesia, sino simplemente por denunciar con desaprobación los escándalos provenientes del clero,
su pompa, su orgullo y todos los vicios de los prelados y sacerdotes. Las cosas que aquellos afirmaron y que son irrefutables, yo también las creo y las proclamo. Sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de ira, exclamaron: ¿Qué necesidad hay de mayores pruebas? Contemplamos con nuestros propios ojos al más obstinado de los herejes. Jerónimo fue devuelto en el acto al calabozo. A pesar de todo, hubo en la asamblea algunos que quedaron impresionados por sus palabras y que desearon salvarle la vida instándole a que se sometiera al concilio, pero Jerónimo se mantuvo firme. Pruébenme con las santas escrituras que estoy en error y abjuraré de él. Uno de sus tentadores exclamó: «Las santas escrituras, ¿todo debe ser juzgado por ellas? ¿Quién puede entenderlas si la Iglesia no las interpreta?». Jerónimo replicó: «¿Son las tradiciones de los hombres más dignas de fe que el Evangelio de nuestro Salvador?». Pablo no exhortó a quienes escribía que escuchasen las tradiciones de los hombres, sino que les dijo: «Escudriñen las escrituras». La respuesta fue: «Hereje, me arrepiento de haber estado alegando tanto tiempo contigo. Veo que es el diablo el que te impulsa». En breve se falló sentencia de muerte contra él. Lo condujeron enseguida al mismo lugar donde Hus había dado su vida. Fue al suplicio cantando, con el rostro iluminado de gozo y paz. Fijó su mirada en Cristo, y la muerte ya no le infundió terror alguno. Cuando el verdugo, a punto de encender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir exclamó: «Ven por delante, sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí». Sus últimas palabras pronunciadas cuando las llamas lo envolvían fueron una oración: «Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad». Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron moviéndose en oración. Cuando el fuego hubo terminado su obra, las cenizas del mártir fueron recogidas juntamente con la tierra donde estaban esparcidas, y como las de Hus, fueron arrojadas al Rin. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.